Buenos días con todos y todas. Vamos a dar inicio a la audiencia del expediente 3955-2026 TCP. Se da lectura del acta correspondiente. Jueves 18 de junio del 2026, audiencia pública convocada por la Sexta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por la señora vocal Mariana Nereida Cifuentes Guamán, integrada por los señores vocales Jefferson Augusto Bocanegra Díaz y Héctor Ricardo Morales González. Expediente número 3955-2026.tcp, recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisor Callao, integrado por la empresa MAC Consultores ERL y el proveedor Janio Zapato Tabara, en el marco del concurso público para consultoría de obra número 1-2026, diagonal CS MPC 1, convocado el 5 de febrero del 2026 por la Municipalidad Provincial de Callao, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra, mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal de la avenida Los Alisos, tramo Canta Callao, avenida Néstor Gambetta, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Departamento del Callao, con CUI número 2486858. En representación del consorcio impugnante se presenta para realizar informe de hechos Berisa Denis Lino Egusquiza con DNI número 74312773. Por su parte, en representación del Tesoro Administrado, el Consorcio de Supervisión Nova, conformado por la empresa Output Sociedad Anónima Cerrada y el proveedor Carlos Humberto Mendoza Picoaga, se presenta para realizar informe de hechos Walter Howard Núñez Cari con DNI número 44731721. Notas: se deja constancia que la entidad no se presentó en esta audiencia pública pese a haber sido notificada el 11 de junio del 2026 conforme obra en el tomarazón electrónico del Tribunal de Contrataciones Públicas. He finalizado. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del consorcio impugnante, señor Lino Egusquiza. Cuenta usted con 10 minutos. Buenos días, señor presidente, señores vocales de la Sexta Sala. Mi nombre es Berisa Denis Lino Egusquiza, en representación del Consorcio Supervisor Callao, recurrente en el expediente 3955-2026 TCE. Agradezco el uso de la palabra. En 10 minutos demostraré 3 cosas. Primero, que nuestra descalificación es nula porque se sustenta en un criterio que contradice lo que la propia entidad absolvió en el pliego. Segunda, que ese mismo criterio es que el adjudicatario incumplió y aún así ganó. Y tercera, que la propia carta de descargos del adjudicatario confirma nuestra posición. Voy por el primer punto. Señores vocales, se nos descalificó por 2 motivos, los 2 son insostenibles. El primer motivo: el comité dijo que el monto de la liquidación no representa el 10% de nuestro monto total ofertado, pero esa exigencia contradice la consulta número 52 del pliego absolutorio. Ante la pregunta de un participante sobre qué porcentaje usar, el comité respondió textualmente: se precisa que será el 10% del monto total referencial, del monto referencial, no del ofertado. Nosotros hicimos exactamente eso, aplicamos el 10% sobre el valor referencial, 976.299.43, lo que da 97.629.94, que es el componente de liquidación de nuestra oferta. Cumplimos al pie de la letra lo que la entidad ordenó. Y aquí el punto jurídico central. El pliego absolutorio forma parte de las bases integradas y el numeral 66.6 del artículo 66 del reglamento establece que ante divergencias entre el pliego de las bases prevalece el pliego. Esto no lo decimos solo nosotros, el propio comité invocó esta regla de prevalencia en la misma acta para sustentar el límite de 2 decimales, es decir, aplicó la regla cuando le convino y la ignoró cuando se trataba de la liquidación. No puede soplar y sorber al mismo tiempo. Las bases integradas son intangibles y esa intangibilidad vincula también a la entidad. El segundo motivo, que nuestro anexo 6 no precisaría el valor de los gastos generales. Señores vocales, en ninguna parte de las bases ni del pliego se estableció un porcentaje obligatorio de gastos generales. Es más, cuando un participante preguntó por la distribución porcentual entre componentes en la observación 70, el comité respondió de forma genérica sin fijar porcentaje alguno.
Nuestra oferta sí desagregó el costo directo de la liquidación en partidas detalladas y verificables por el monto de 78.797.37, más utilidad e impuestos, llegando a un monto cierto y determinado. Exigirnos ahora un dato que las bases nunca pidieron es crear un requisito después de presentadas las ofertas, lo que vulnera el principio de legalidad y la libertad de concurrencia. En suma, los dos motivos son contradictorios e insuficientes. Hay un vicio de motivación que acarrea la nulidad del acto conforme al artículo 6.3 del TUO de la Ley 27444. Señor presidente, señores vocales, este es el punto más importante y les pido con especial atención. El criterio por el cual se nos descalificó no calcular el 10% sobre el monto ofertado es exactamente el criterio que el adjudicatario, el consorcio supervisor NOVA, sí aplicó. NOVA consignó 87.867 de liquidación, que es el 10% de su monto ofertado de 878.630. O sea, NOVA hizo precisamente lo contrario de lo que el pliego ordenaba y aún así obtuvo 100 puntos y la buena pro. Y no necesito probarlo con conjeturas, porque el propio consorcio NOVA lo confiesa en su carta de descargos. En su escrito, NOVA reconoce que aplicó el 10% sobre su propio monto ofertado y reconoce expresamente que la consulta 52 dijo 10% del monto total referencial. Es decir, el adjudicatario admite por escrito que se apartó de la regla del pliego. Entonces, tenemos esta situación. Un mismo acto usado para descalificar a un postor y para premiar a otro. Esa es la definición exacta de la vulneración del principio de igualdad de trato prescrito en el artículo 5 literal K de la ley. Si el cálculo de la liquidación fue causal de descalificación para nosotros, la coherencia y la igualdad exigen el mismo trato para el adjudicatario. O ambos cumplimos o ninguno, pero no puede descalificarse a quien obedeció el pliego y premiarse a quien lo desobedeció. Sin perjuicio de lo anterior y bajo el mismo rasero que el comité aplicó al resto, la oferta de NOVA tiene vicios propios en la experiencia de su personal clave. Son 3. Primero, la tipología. Las bases exigen subespecialidad de vías urbanas. Varias experiencias de NOVA corresponden a centros recreacionales, complejos turísticos y carreteras departamentales que no son vías urbanas. Y aquí hay un argumento de igualdad contundente. El propio comité en esta misma acta descalificó experiencias del consorcio supervisor MIPCO 3 precisamente por corresponder a obras viales y no a vías urbanas, invocando la resolución directorial 016-2025. El mismo rigor debe aplicarse a NOVA. Segundo, el supervisor de obra tiene experiencias con fechas materialmente imposibles, una donde la fecha de término es anterior a la de inicio y otra sin fechas ciertas. Descontadas estas, no alcanza el tramo para el puntaje máximo del factor de evaluación, lo que afecta directamente el orden de prelación. Y tercero, y el punto más grave, los certificados de experiencia los emitió el mismo consorciado de NOVA. El señor Carlos Humberto Mendoza Piquioada, integrante del consorcio supervisor NOVA, emitió directamente o a través de su empresa CMP Contratistas CIRL las constancias de 2 de sus profesionales claves. En el caso del especialista en seguridad y salud, las 3 constancias en los folios 191 y 192 fueron emitidos por la empresa del consorciado. Sin ellas, al profesional solo le queda unos 12 meses y medio, no alcanzando el mínimo de 24. En el caso del ingeniero ambiental, 3 de sus 5 constancias, una en el folio 696, provienen del mismo consorciado. Sin ellas le quedaría 10 meses, no alcanzando el mínimo de 18. Las consecuencias es la misma en ambos casos. El profesional no cumple con el requisito de calificación y la oferta de NOVA debe ser descalificada. ¿Por qué esto no produce fehaciencia? Porque el propio postor, certificando la experiencia de su propio personal, equivale a validar la declaración del interesado en causa propia. Solicitamos, además, que se cotejen las firmas de constancias emitidas en fechas distintas que presentan aparente identidad gráfica en el marco del artículo 83 de la ley. En su carta de descargos, NOVA admite que esas constancias la firmó su consorciado y se limita a alegar que la norma no lo prohíbe. Pero la prohibición no es el punto. El punto es que esa prueba por su origen no es objetiva. Y sobre el argumento de NOVA de que la fiscalización corresponde a la DEC, es cierto para la fiscalización posterior. Nosotros pedimos algo distinto. Pedimos que este tribunal, dentro de su facultad en la apelación, verifique fehaciencia y tipología como cuestión de validez de la oferta. Señores vocales,
En conclusión, nuestra descalificación es nula por basarse en un criterio que contradice el pliego de la propia entidad. El adjudicatario incumplió ese mismo criterio y reconoce por escrito, y su oferta tiene defectos de experiencia que por igualdad de trato debieron haberse observado. Por ello solicitamos primero se nos revoque nuestra descalificación. Segundo, se descalifica la oferta del consorcio supervisor Nova y se deje sin efecto la buena pro. Tercero, se otorgue la buena pro al consorcio supervisor Callao. Subordinadamente, caso contrario, se declare la nulidad del procedimiento. Agradezco a la sala y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Vamos a conceder ahora el uso de la palabra. Un segundo. Al representante del tercero administrado, señor Núñez Cari, cuenta usted también con 10 minutos. ¿Me escucha? Sala, Sí, sesión señor. del consorcio Nova. Por favor. Sí, perdón. Empiece, señor. La presentación de los descargos del consorcio supervisor Nova se va el que se ratifique la evaluación del comité de selección respecto a la ratificación de los económicos del consorcio. Punto. Tenemos que Señor Núñez, se le respecto a la escucha entrecortado, no se le está entendiendo nada. Señores vocales, ¿me confirman? ¿Ustedes están escuchándolo bien al señor? Buenos días con todos. No se logra escuchar bien, señor presidente. Ah, correcto. Entonces es un problema técnico del señor. Señor Núñez, si me escucha, parece que tiene una deficiente conexión técnica. Ahora de repente que ya me he quitado los audífonos, no sé si es que se escucha mejor. Sí, claro, mejor, mejor. Las disculpas de caso. Voy a empezar, por favor, si fuera tan amable. Sí, continúo. Como estaba indicando, la oferta económica no precisa el valor de sus gastos generales. Esta observación es económica de la consultoría de obras del postor debe de formatos que establece la norma, debe contener todos los conceptos que incidan en su colateral que establece cierto específico información, lo cual, de acuerdo al reglamento, en su artículo 69.4, el cual establece que la oferta económica incluye todos los tributos, seguro, transportes, inspecciones, pruebas, conforme a la legislación vigente y conceptos que puedan tener incidencia en el costo del bien en consultoría. En el presente caso, este mandato debe ser obligatorio del anexo 6, precio de la oferta, donde el postor declara que su oferta no puso esa información, y al no declarar esta información, la oferta del postor la oferta económica del postor no presenta y no es dable, y no es válida para la evaluación del comité. Por lo cual, en concordancia de este anexo, el comité de selección analice los recursos con los valor por dinero, porque implica que las entidades deben contratar a quien asegure
fijo basado en el valor referencial de la entidad como el 10% del valor referencial del postor no está reflejando realmente su estructura ni su oferta real o válida para que él pueda ir realizada. Al respecto, aunque el pliego de absolución indique un porcentaje del total del valor referencial, esto hace referencia a que el monto con el cual se establecieron las bases al momento de establecer el valor de la liquidación fue el 10% del valor, no que es una indicación para que los postores establezcan este costo, sí o sí, del 10% de la liquidación, sea igual al de la liquidación al monto del valor referencial. Respecto a la correcta admisión a calificación de la oferta de mi representada, Consorcio Supervisor Nova, los datos respecto a los gastos generales, el 10% del monto de la oferta, nosotros cumplimos válidamente con la acreditación de acuerdo a la norma. Diversos documentos que acreditan fehacientemente la información. Respecto a todo esto, nosotros nos sometemos válidamente a los estándares de la fiscalización posterior y de corresponder respecto al argumento que indican que acreditar con hechos, no solamente en el LOCE establecen de que esta experiencia es válida y no está... Quedo atento a cualquier consulta del tribunal. Muchas gracias. Gracias también a usted. Vamos a conceder el derecho de réplica y dúplica de las partes. Para tal efecto, el impugnante cuenta con 3 minutos adicionales. Señorita Lino, ¿está usted allí? ¿Se me escucha, señora presidenta? Recién. Cuenta que usted con 3 minutos, por favor. Bien. El punto jurídico central es que el pliego absolutorio, el cual forma parte de las bases integradas, y de acuerdo al numeral 66.6 del artículo 66 del reglamento, el cual establece claramente que ante divergencias entre pliego de las bases, entre pliego y las bases prevalece el pliego, y como tal lo mencionaba, no solo lo dice el reglamento, sino el propio comité lo ha citado en la misma acta, para poder limitar el tema de los 2 decimales dentro de su pliego absolutorio. Vemos que él ha utilizado esta regla cuando le ha convenido y la ha ignorado cuando se trataba de la liquidación en el anexo 6 de nuestra oferta. Es decir, el comité sopla y sorbe al mismo tiempo. Las bases integradas son intangibles y la intangibilidad también vincula a la entidad. Ahora, en relación al anexo 6, sobre no precisar los gastos generales, señores vocales, en ninguna parte de las bases ni del pliego se estableció el porcentaje obligatorio de gastos generales. Es más, cuando un participante hizo la observación en el pliego absolutorio, la observación 70, el comité respondió de forma genérica sin fijar porcentaje alguno. Nuestra oferta sí desagrega costo directo de la liquidación en partidas detalladas verificables, más utilidad e impuesto, llegando a un monto cierto y determinado. Entonces, exigirnos ahora un dato que las bases nunca pidieron es crear un requisito después de presentadas las ofertas, lo que está vulnerando el principio de legalidad y libertad de concurrencia. Muchas gracias. Gracias. El tercero administrado también cuenta con 3 minutos adicionales. Muchas gracias, con la sala. Lo que dice la parte no estable, puesto que el hecho de que no se haya puesto un porcentaje por el comité, no significa de que no sea una información que deba presentar el postor. Bajo ese criterio, si es que no se pone un porcentaje de utilidad, no se pone un
un porcentaje de cualquier otro de los literales que se le establecen en la proforma del anexo 6, entonces esta información no sería considerada por el postor. Hay que considerar que hay un anexo 6, el cual no es un anexo 6 que puede ser utilizado con ¿no? Es un anexo 6 que debe consignarse información mínima, que es información mínima y obligatoria. Entonces, motivo por el cual que el solo hecho de que el tribunal, que el apelante indique que porque no se estableció un porcentaje, se pueda omitir esta información, es totalmente contrario a norma. Es una obligación del postor en el cual debe presentar toda su oferta con todos los gastos, porque ese así lo declara. Así lo declara el propio anexo, y esta información de gastos generales tiene mucha trascendencia respecto a todo el proceso de selección. Tal es el caso de que tiene la trascendencia que se puede aplicar en las ampliaciones de plazo o en diferentes etapas, lo cual es materia muy importante y es por eso válida la descalificación que hace el comité. Gracias. Señores vocales, ¿van a realizar consultas? Buenas tardes con todos. En mi caso no tengo consulta, señora presidenta. Gracias, señor vocal. Buenas tardes. Tampoco tengo consulta, señora presidenta. Gracias también, señor vocal. Tampoco tengo consultas a realizar, por lo que damos por concluida la audiencia. Gracias por la participación de todos. Que tenga buen día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes con todos.